¿Yunes se va a la 4T? Hay movimientos en la política veracruzana que hace unos años parecían imposibles y hoy ya hasta se saludan públicamente. Porque sí, Héctor Yunes, uno de los críticos más constantes de la 4T en Veracruz durante años, ahora confirmó acercamientos con el Partido del Trabajo. Sí, el Partido del Trabajo, los aliados incómodos de Morena, que últimamente también traen sus propias fracturas internas. Y esto no salió de rumores. El propio Héctor Yunes reconoció que ya habló con Vicente Aguilar para agradecerle la apertura del partido e incluso pidió reunirse en las oficinas del PT. O sea, ya pasamos del gracias por la invitación al ver cuándo nos sentamos a platicar. Aunque él insiste en que no significa afiliación, sino simple cortesía política. Pero bueno, en política mexicana muchos acercamientos empiezan sin intención y terminan en candidatura. Primero que se acerque, él no ha dicho que si viene al PT, hizo un comentario. Lo conozco de hace años, está ahí su proyecto político. Además, el timing llama muchísimo la atención. Morena y PT vienen arrastrando diferencias rumbo al proceso municipal y el PT empezó a mandar señales de que quiere jugar más por su cuenta en Veracruz. Ya lo hizo el año pasado y ahí es donde Héctor Yunes toma relevancia, porque no es cualquier figura reciclando carrera política, son más de 4 décadas en el PRI, experiencia electoral, estructura y conocimiento total de cómo se mueve Veracruz políticamente. Entonces, este tipo de estrategias pues llegan a llamar mucho la atención. Y ojo, porque además ya pidió ser diputado independiente y abandonar el Grupo Legislativo Mixto Veracruz. Movimiento que incluso podría desaparecer esa bancada por no alcanzar el mínimo legal. Y por ahora, el coqueteo político ya existe. Falta ver si termina en alianza formal o en esas reuniones donde todos sonríen para la foto, pero nadie revela realmente qué están negociando. Noticias locales. Nale salva a Veracruz de los apagones. Hay algo bien delicado cuando un gobierno deja de decir son casos aislados y acepta que el problema ya es en todo el estado. Hay mucha industria, hay casas y siempre la demanda es más. Entonces estoy hablando con la CFE para que se está haciendo una gran planta en Tuxpan para que esa línea, esa generación se pueda quedar en el estado. Porque eso fue justo lo que pasó con la gobernadora Rocío Nale y los apagones en Veracruz. Sí, esos que ya traen a medio mundo durmiendo como pollos rostizados en plena madrugada. La gobernadora reconoció que la electricidad ya no está alcanzando. Y ojo con eso, porque no dijo que fuera un tema de una colonia o de un transformador tronado. Dijo que Veracruz está creciendo tanto, con más industria, más casas y más demanda, que la red ya quedó corta. Y sí, suena lógico, pero también abre otra pregunta incómoda. Entonces, ¿el crecimiento llegó antes que la planeación? Porque cuando una ciudad empieza a quedarse sin luz en plena ola de calor, no es nomás un detallito técnico. Ahí ya empieza a pegarle al comercio, a los hospitales, a la gente que tiene medicamentos refrigerados. O sea, ya no es solo el ventilador dejando de girar. Rocío Nale dice que ya habló con la directora de CFE, Emilia Calleja, para que la energía de la nueva planta de Tuxpan se quede en Veracruz y no se vaya para otros lados. Y aquí viene lo interesante. La planta promete más de 1,000 megawatts y una inversión de 756 millones de pesos, que no es cualquier cosa. Aunque luego en México anuncian obras como quien promete ir al gimnasio en enero, el entusiasmo dura más que los resultados. Ahora, también hay que decirlo, la demanda eléctrica sí se disparó con las temperaturas brutales y Veracruz no es el único estado batallando. Pero el tema es que acá los apagones ya se volvieron rutina nocturna, casi como si la Comisión Federal de Electricidad aplicara un duérmase temprano por el ahorro, y mientras en colonias como Infonavit y Iberia hubo familias amaneciendo sin luz. El mensaje político cambia bastante, porque una cosa es presumir desarrollo y otra muy distinta
es que el enchufe aguanta el discurso. Noticias locales. Lo detienen en el ADO por 47 kilos de droga, 3 maletas, 47 kilos de marihuana y un boleto rumbo a Veracruz. Así terminó detenido un hombre en la terminal Tapo de la Ciudad de México justo antes de subirse a un camión con destino al estado. Y no eran unas cuantas bolsitas escondidas entre la ropa, porque según el reporte oficial eran 22 paquetes distribuidos en 3 maletas, detectados por rayos X porque las formas ya no parecían equipaje normal. O sea, los trabajadores vieron aquello y dijeron: aquí algo no cuadra. El detenido fue identificado como Juan Santiago N., quien presuntamente transportaba cerca de 47 kilos de marihuana rumbo a Veracruz. Y aquí el tema no es solamente la cantidad. También vuelve a llamar la atención la ruta, porque Veracruz otra vez aparece como destino en un caso relacionado con traslado de droga, algo que inevitablemente prende focos rojos por el movimiento que tiene el estado, tanto en carreteras como en terminales de transporte. Ahora, falta ver qué determina la Fiscalía General de la República, porque legalmente el proceso apenas comienza. Pero claramente no estamos hablando de consumo personal. Y ojo con algo curioso, porque la detección no vino de un megaoperativo digno de película. Vino porque trabajadores de la terminal notaron algo raro en el escáner. A veces el filtro más efectivo sigue siendo la experiencia de la gente que pasa años viendo maletas todos los días. Mientras tanto, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la República para investigar el origen y destino exacto de la droga. Noticias locales. Agredió al tránsito y la agarran. En pleno centro de Jalapa, una mujer conocida como Malicia terminó detenida después de presuntamente agredir a un oficial de tránsito en medio del caos vial y peatonal de la zona. Según los reportes, la agente Adriana Rivera realizaba labores de vialidad cuando la mujer reaccionó de forma agresiva y la atacó en plena calle. La oficial tuvo que recibir atención paramédica, aunque afortunadamente no reportaron lesiones graves. Pero aquí el tema es que comerciantes y vecinos aseguran que esto no sería algo nuevo. Dicen que Malicia lleva tiempo deambulando por el centro y protagonizando episodios agresivos con personas de la zona. Incluso recuerdan que durante el desfile del 1 de mayo presuntamente habría agredido a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, ya son varios incidentes acumulados en este caso. Y ahí es donde el debate se pone incómodo, porque sí, una agresión contra una servidora pública no se puede normalizar. Pero también vuelve a aparecer el tema del abandono social y de salud mental, que muchas veces termina ignorado hasta que todo explota. Porque luego las autoridades reaccionan cuando ya hay golpes, patrullas y videos circulando en redes. Pero antes de eso, pareciera que nadie interviene, aunque existan reportes constantes. Ahora, Malicia quedó a disposición de las autoridades, mientras en el centro muchos dicen que ya la conocían desde hace tiempo, lo que también refleja cómo ciertos problemas se van dejando crecer hasta terminar en un operativo y rodeados de celulares grabando. Noticias locales. Van contra diputados huevones. Sí, faltar al trabajo y aún así cobrar completo. Bueno, eso aplica hasta que te cachan en el Congreso de Veracruz, porque el presidente de la Jucopo, Esteban Bautista, confirmó que 3 diputados de Morena y PAN sí fueron sancionados con descuentos salariales por inasistencias injustificadas. El pueblo nos paga por estar en el Congreso. Pensaron de que nunca se iba a tomar cartas al asunto, pues se les aplicó el descuento correspondiente. Ellos ya lo saben, ayer me reuní con uno de ellos. Y aquí lo curioso no fue solo el castigo, sino que nunca dijeron quiénes fueron. O sea, sí hubo sanción, sí hubo faltas, pero los nombres quedaron más guardados que muchas promesas de transparencia. Esteban Bautista dijo algo que en teoría suena lógico. La gente los eligió para trabajar, no para desaparecerse del Congreso. Y pues sí, si a cualquier trabajador le descuentan por faltar,
Más aún a un diputado que cobra por representar ciudadanos. Aunque también hay una realidad incómoda. En México ya hasta sorprende cuando sí castigan algo básico. El estándar es tan bajo que escuchar "les descontaron el día" ya casi parece acto heroico e institucional cuando debería ser lo mínimo. Lo más visible de los compañeros diputados, 2 de Morena y 1 del PAN. Ahora, políticamente también manda mensaje que las sanciones alcanzaron tanto a Morena como al PAN, porque ayuda a vender la idea de que el reglamento va parejo, pero inevitablemente queda la duda. Si la falta ya fue confirmada, ¿por qué esconder los nombres? Porque entonces el castigo queda raro. Te sancionan, pero discretamente, como regaño elegante de secundaria, y mientras, en el Congreso, hablan de fortalecer transparencia y mejorar el trabajo legislativo. Muchos ciudadanos siguen esperando algo mucho más sencillo, que mínimo los diputados sí aparezcan a trabajar. Noticias locales. Violento robo en Modelorama de Medellín. No fue una riña, no fue un malentendido, fue un asalto brutal en pleno centro de Medellín de Bravo y la víctima terminó en el hospital. Una joven empleada de un Modelorama, sí, de esos negocios donde normalmente lo más peligroso es que te vendan la cerveza caliente, fue golpeada y apuñalada por un delincuente que entró como si nada al local ubicado entre Prolongación y Miguel Hidalgo. Y el tema es que no fue solo el robo, porque aquí ya estamos hablando de un nivel de violencia que empieza a preocupar más de la cuenta. Según el reporte, el sujeto no solo amagó, directamente se fue contra la cajera, la golpeó, la atacó con un arma blanca y todavía alcanzó a escapar. Llegaron policías municipales, hubo operativo, patrullas dando vueltas por las calles cercanas, pero hasta ahora, nada del agresor. ¡Ajá! El clásico despliegue donde aparecen más patrullas después del delito que antes, como cuando llegan los mariachis ya en pleno divorcio. Protección Civil atendió a la trabajadora, presentaba golpes, crisis nerviosa y por la gravedad de las lesiones tuvo que ser trasladada a un hospital para descartar daños internos. Y aquí es donde empieza la incomodidad, porque Medellín no es precisamente una ciudad gigantesca como para que un ataque así pase desapercibido, pero cada vez se vuelve más común escuchar historias donde el delincuente entra, golpea, roba y desaparece, como si trajera pase VIP en lo que es toda la zona conurbada. Ahora se espera que el representante legal interponga la denuncia formal ante la fiscalía, aunque mucha gente ya hasta lo dice con resignación. Primero te asaltan, luego te hacen perder 3 horas declarando. Porque sí, hay operativos, hay discurso, hay promesas, pero mientras tanto, una trabajadora terminó herida por ir a ganarse el día. Y eso, por más que quieran maquillarlo, ya no es cualquier cosa. Noticias locales. Terminó en el drenaje y huye. Salir de la fiesta, perder el control, chocar, caer a un canal de aguas negras y luego escapar, dejando el carro abandonado. Sí, parece escena de videojuego, pero pasó en Coatzacoalcos, Veracruz. Un Chevy gris con placas del Estado de México terminó parcialmente hundido en un canal de la colonia El Tesoro frente a Plaza Forum, después de que el conductor chocara contra una palmera y acabara dentro del agua. Y ojo con un detalle, todo ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, o sea, o la fiesta se extendió demasiado o alguien aplicó la clásica de yo sí manejo bien justo antes de demostrar lo contrario. Dentro del vehículo encontraron envases vacíos de agua mineral y aunque oficialmente no confirmaron consumo de alcohol, las autoridades ya manejan la posibilidad de que los ocupantes viajaran en estado inconveniente. Lo más impresionante es que no hubo lesionados graves. El coche quedó destrozado de la parte frontal, pero aún así, quienes iban a bordo lograron salir por su cuenta y desaparecer antes de que llegaran las autoridades. O sea, abandonaron el carro más rápido que político cuando le preguntan por una obra inconclusa. Ahora, el Chevy terminó en un corralón mientras investigan qué ocurrió realmente. Pero también vuelve a llamar la atención algo que ya empieza a repetirse demasiado. Accidentes donde los involucrados prefieren huir
antes que enfrentar las consecuencias. Y mientras el vehículo quedó medio sumergido entre aguas negras y fierros doblados, seguramente más de uno en Coatzacoalcos vio la escena y pensó, mínimo, encontró estacionamiento con vista al canal. Noticias locales. Ardió la cuenca del Papaloapan. La gente terminó tirándose al piso y escondiéndose detrás de carros, mientras las ráfagas resonaban en plena cuenca del Papaloapan. Sí, pasó en Veracruz. Un grupo armado interceptó y atacó a balazos una patrulla de la policía estatal en la zona de Gavino Barreda, en Cosamaloapan. Según reportes, participaron alrededor de 20 unidades, provocando minutos de caos total en la región. La patrulla terminó impactada contra una vivienda mientras pobladores grababan videos pecho tierra intentando protegerse. Después comenzó a circular la versión de que un policía había sido privado de la libertad, lo que activó un fuerte operativo de seguridad. Ahí entraron Marina, Guardia Nacional, Fuerza Civil y corporaciones estatales con despliegues por tierra y aire. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que no hubo elementos fallecidos y que el oficial reportado como desaparecido apareció resguardado en una cuartería esperando apoyo. Pero aquí hay algo que preocupa muchísimo. Los agresores también lanzaron ponchallantas sobre la carretera federal 175 para bloquear el paso de autoridades y vehículos particulares. O sea, no parecía un ataque improvisado, sino una operación bastante coordinada. Y aunque oficialmente no se reportaron muertos, eso no convierte automáticamente el escenario en algo menor. Porque cuando una región amanece con carreteras bloqueadas, convoys armados y ciudadanos escondiéndose en el pavimento, evidentemente algo rebasa ya el discurso de todo bajo control. Ahora, las autoridades mantienen operativos en la zona y parte de Oaxaca, mientras la pregunta sigue flotando entre muchos habitantes. Si un grupo armado puede movilizarse así durante varios minutos, ¿qué tanto control real existe sobre esa región? Noticias locales. Manuel Huerta exhibe a Pemex. Miles de personas oliendo a petróleo, playas manchadas, pescadores detenidos y la respuesta terminó siendo un apoyo de 4,000 pesos. Manifestando que debe haber una evaluación y es muy lastimosa, así lo digo, que sea la población la que debe estar reclamando cuando ya las autoridades deberían de tener los censos, las respuestas de lo que los censos arrojen y una acción determinante. Sí, 4,000. Y quien volvió a encender el tema fue el senador Manuel Huerta durante una visita a Coatzacoalcos, donde cuestionó duramente cómo se realizaron los censos y los pagos tras el derrame de hidrocarburo en costas de Veracruz, porque según él, los números simplemente no cuadran. Manuel Huerta señaló que en Tabasco hubo más de 3,000 beneficiarios por afectaciones similares, mientras que en Veracruz ni siquiera llegaron a 800 personas apoyadas. Y claro, ahí empezó la duda. ¿Se censó mal la zona o se minimizó el impacto real? Porque además, el debate no es solo cuánta gente recibió dinero, sino cuánto resuelve realmente ese apoyo. 4,000 personas hoy apenas alcanzan para sobrevivir unas semanas, sobre todo en regiones donde muchas familias viven directamente de la pesca y la actividad marítima. El senador también insistió en algo que suena lógico: quien contamine, pague. Pero cuestionó a Pemex sobre dónde ocurrió exactamente el derrame, cuánto tardaron en reaccionar y cuál fue el daño real provocado al ecosistema. Y ahí apareció otra parte incómoda, porque autoridades ambientales aseguraron que manglares, arrecifes y litorales no sufrieron afectaciones graves, algo que claramente no convenció ni a pescadores ni a habitantes de la zona. Porque cuando hay manchas de crudo, pescadores sin trabajo y comercios afectados, el problema deja de ser solamente ambiental
también se convierte en un golpe económico y social para cientos de familias. Noticias locales. De chofer de Quetzali a héroe. Mientras muchos choferes apenas si frenan cuando les haces la parada, uno en Coatzacoalcos terminó convirtiéndose prácticamente en paramédico sobre ruedas. Eder Isauro Silva, conductor del servicio Quetzali, lo que en Veracruz y Boca del Río conocemos como Ulúa, cambió completamente su ruta para ayudar a una pasajera que comenzaba a sufrir un preinfarto dentro del camión. Todo ocurrió mientras manejaba la unidad Olmeca Juan Escutia. La mujer empezó a sentirse mal, con dificultad para respirar y síntomas que ella misma reconoció porque ya había vivido algo parecido anteriormente. Y ahí fue donde el chofer reaccionó rápido. Sin esperar autorización ni preocuparse por retrasar la ruta, tomó camino hacia el hospital comunitario y después aceleró rumbo al IMSS Bienestar Valentín Gómez Farías para buscar atención médica urgente. Lo que hice fue reaccionar y desviarme de ruta al comunitario del lado de urgencias. Incluso comenzó a avisar con el altavoz a los pasajeros que se desviaría unos minutos porque había una emergencia a bordo. Imagínate la escena. El camión avanzando entre carros, pasajeros en silencio y una mujer intentando resistir mientras cada minuto contaba. Porque en casos así, el tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. Además, el propio conductor explicó que había recibido cursos de primeros auxilios y eso le ayudó a reaccionar correctamente, algo que muchas veces se minimiza, pero que aquí terminó siendo clave. Y quizá por eso esta historia llamó tanto la atención, porque normalmente las noticias del transporte público hablan de accidentes, de peleas o de caos vial. Pero esta vez fue diferente. Un chofer decidió detener todo para ayudar a alguien que ni siquiera conocía y a veces eso basta para cambiar completamente el final de una historia. Noticias locales. Adanelli empuja nuevo refugio. Hay obras que se anuncian con foto, aplauso y boletín, pero meses después nadie vuelve a saber si realmente funcionaron. Por eso llamó la atención lo que empezó a moverse en Poza Rica. La alcaldesa Adanelli Rodríguez retomó el proyecto para crear un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Algo que en el discurso suena muy positivo, pero que en la práctica suele atorarse entre presupuesto, burocracia y falta de seguimiento. Y ojo, porque no se trata solamente de abrir un edificio y ponerle un nombre bonito. Estamos hablando de mujeres que muchas veces llegan escapando de violencia, amenazas o situaciones extremas, literalmente buscando un lugar seguro donde pasar la noche. El anuncio se dio durante una reunión vinculada con la Fundación Casa de las Mariposas, donde también se habló de fortalecer acciones de atención y protección para mujeres vulnerables en la región. Ahora, el verdadero reto será mantener vivo el proyecto, porque inaugurar deja foto, pero sostener un refugio implica recursos, personal capacitado y atención constante. Así que sí, la intención parece positiva, falta ver si el refugio realmente se concreta o termina convirtiéndose en otra promesa que quedó únicamente en el anuncio oficial.